Buenos días, soy Liz Tamaira Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación. Es un placer para mí compartir esta unidad curricular que nos acerca a un universo de comprensión, sobre todo aquello que toca los aspectos que son tan descriptivos de lo que somos como seres humanos, como individuos, como personas, como profesionales. ¿Sí? La unidad curricular Axiología de la Educación, en este primer encuentro, pues nos invita a reflexionar sobre conceptos básicos que posteriormente, a lo largo de los encuentros que vienen, pues iremos relacionando específicamente con el hecho educativo, con todo lo que envuelve los procesos que vivimos nosotros los educadores con respecto a todo lo que implica la axiología. Bien, y como les decía, entramos en una idea de concepto o en este encuentro que nos lleva a definir lo que son los aspectos básicos o los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener claros y diferenciar en el y diferenciar para poder entrelazar y poder vincular el hecho educativo. En este sentido, la materia se llama axiología. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué es la axiología. Y si yo me voy a definiciones muy básicas, yo puedo decir, tal como lo traigo aquí en la presentación, la axiología es la rama de la filosofía que se centra en el estudio de los valores y los juicios valorativos. Cuando yo pienso, se centra en el estudio de los valores. Ojo, no en los valores, sino en el estudio de esos valores y los juicios valorativos. Mucha gente dice la axiología es la rama de la filosofía de los valores. No, no es de los valores, es el estudio de los valores. La axiología proviene del griego hacia valor y logos estudio y se enfoca en comprender la naturaleza, origen, desarrollo y funciones de los valores en diversas áreas de la vida humana. Y en ese punto, pues damos cuenta que la axiología no solamente se hace presente en la educación, no, en todas las áreas de la vida humana. Vemos axiología en el derecho, en la administración, en cualquier profesión, esta axiología que estudia esos valores que componen a cada individuo está presente en cada una de las profesiones. Y ustedes dirán, pero eso suena más a educación. Sí, suena más a educación, porque ese estudio de los valores, esa comprensión de los valores, es parte de la formación de cada persona. ¿Sí? Podemos decir entonces o podemos ver la axiología como una rama de la filosofía, que se centra en el estudio de esos valores y de los juicios valorativos. Sí, definitivamente sí. Esta axiología que yo quiero que nosotros interpretemos, que yo quisiera que nosotros comprendiéramos y aplicáramos, es esa axiología que ayuda a comprender cómo los individuos y las sociedades establecen y priorizan valores. Esos, esa, Ese hecho es crucial para tomar decisiones éticas y para la formación de la conducta humana. Calculemos entonces cuán importante es el hecho de poder comprender cada valor que se nos presenta a lo largo de la vida como seres humanos. Es necesario esa comprensión, es necesario
vincular, ¿sí?, cada uno de estos a nuestras profesiones. Lo primordial de todo ello es lo que, lo que trae consigo la axiología, lo que nosotros podemos lograr a través de ella. La axiología tiene propiedades y tiene características bien definidos, ¿sí? Podemos decir que es una rama de la filosofía, tal como lo dice el concepto, tiene que ver con los juicios valorativos, se enfoca en comprender la naturaleza, el origen, desarrollo y funciones de los valores. Tipos de valores existen muchos. En este punto, eh, la, la parte dentro de los tipos de valores, se distinguen valores intrínsecos y valores extrínsecos, que palabras así como de manera muy general, uno tiene que ver con lo que nosotros, los valores que tenemos por sí mismos, pero también los valores que vamos formando a través de las cosas que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Van teniendo valor en la medida que eso que nos rodea le va dando el valor a lo que se tiene. Y ustedes dirán en este punto, bueno, ¿y cuál es el más importante? Todos los valores, independientemente de eso, son importantes, ¿sí? Si yo me voy a los tipos, ambos valores son importantes. Si me voy a la definición y al objeto del estudio de lo que trae consigo la axiología, todo es importante. Existen dentro de este contexto de todo lo que simboliza y todo lo que representa y todo lo que eh, se visiona sobre la axiología, existen teorías, ¿sí?, que nos ubican en espacio, en tiempo, en razones del por qué la axiología ha sido importante a lo largo de la historia. Hay, por ejemplo, teorías monistas y teorías pluralistas, por ejemplo. Las monistas, por una parte, sostienen que todos los valores se derivan de una sola fuente o principio fundamental, mientras que los pluralistas sostienen que todos los valores se derivan de una sola fuente, perdón, que se derivan de diferentes valores intrínsecos. Entonces, yo considero que aquí juega un papel fundamental eh, la visión que nosotros vamos construyendo sobre la axiología. En este punto, otro de los aspectos que también define todo lo que tiene que ver con la parte de la axiología es la jerarquía de los valores. ¿Sí? Algunos filósofos, por ejemplo, como Max Scheler, proponen una jerarquía de valores que incluye, por ejemplo, valores vitales, valores estéticos, valores morales, valores lógicos, ¿sí? Otra de las cosas que las caracteriza es la relación que tiene la axiología con otras disciplinas. Y ella está estrechamente relacionada, por ejemplo, a la ética, a la estética, a la metaética, a la filosofía, de la religión, ¿sí? Hay muchísimas relaciones con disciplinas. Y si a ver, vamos con muchísimas áreas del saber, no solo lo que toca a esta parte humana, a esta parte que nosotros relacionamos con el comportamiento humano, con el comportamiento social, con la parte cultural,
de cada individuo, sino que va más allá de todo ese proceso que nosotros vivimos, que tiene que ver con la parte de la educación, de la formación, que tiene que ver con la parte profesional. Dentro de esas características, dentro de esos atributos, también podemos hablar de los problemas fundamentales. Por ejemplo, la axiología aborda eh, o sea, o toca todo aquello que tiene que ver con los problemas capitales, ¿sí? La esencia del valor, el conocimiento de los valores, que tiene que ver con la clasificación de los valores, que tiene que ver con la valoración, la jerarquía, la realización, o sea, toca diferentes aspectos, ¿sí? Y las aplicaciones prácticas se aplica en áreas, por ejemplo, que era lo que le decía, que iba más allá de todo ese proceso formativo que tiene el ser humano, sino que también toca todo un universo relacionado al saber. Y allí podemos hablar, por ejemplo, que la axiología está presente en el derecho. Y tenemos la axiología jurídica, la axiología de la educación, que es la que nos toca hoy, donde los valores influyen en la toma de decisiones y en la formación de las personas, pero también conocemos, por ejemplo, de la axiología aplicada a las ciencias administrativas. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas este, aplicaciones prácticas que tiene la axiología. En este universo, ¿sí?, de características, de principios, de atributos que tiene la axiología, podemos hablar también del autoconocimiento y de la comunicación. Y aquí la axiología ayuda a desarrollar un mayor autoconocimiento y comprensión de las creencias y de los valores individuales, de los valores personales, lo que mejora, por decir algo, aspectos tan vitales como la comunicación y el hecho de relacionarnos con otras personas. La axiología, en definitiva, pues hay muchísimos aspectos que ella toca, que en ella se estudian, que sobre la base de ella se asumen. Visto esto interpretando que la axiología es esa rama que me permite centrarme en el estudio de los valores, yo tengo que entender qué son los valores entonces. Y yo digo que un valor es una cualidad atribuida a un objeto, una persona o situaciones que le confieren una estimación positiva o negativa. Esta definición que yo coloco allí sobre los valores o esa interpretación que hago de los valores, la asumo desde una perspectiva eh, 100% humana, ¿sí? Inherente como a la forma de interpretar los hechos de la vida, pero desde la perspectiva sencillamente personal y humana. ¿Sí? Y cuando pienso en eso, yo puedo asumir entonces que en axiología, un valor se considera una cualidad y esa cualidad forma parte de la realidad que nosotros vivimos, de la realidad que nosotros experimentamos, ya sea un objeto o un sujeto. Y los valores pueden ser clasificados, como lo dije anteriormente, en intrínsecos, eh, y son buenos en sí mismos, y extrínsecos son buenos por algo externo a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, este, yo puedo hablar de no sé, de la empatía, de la felicidad, ¿sí? Valores intrínsecos. Y puedo hablar, por ejemplo, del dinero, ¿sí? Que nos da un valor que proviene de lo externo, la comodidad, por ejemplo.
Pensar en todo ello me hace reflexionar entonces en el acto de valorar. Y ahí yo me iría a la idea de que es como el ordenamiento, ¿sí? Que yo le puedo, un descendente como que yo le puedo dar a todo este tema de los valores, ¿sí? Eh, Esto es un acto que me lleva como a escoger dentro de un entramado de cosas todo aquello que nos parece mejor, según nuestra propia estructura de valores, ¿no? Bien sea para nosotros mismos o para un conjunto de personas. Entonces, ese acto de valorar es ese orden y el hecho que me permite, según lo que yo considero, eh, extraer para mí y para otras personas que de una u otra forma se interrelacionen conmigo, ¿sí? O que no se interrelacionen necesariamente, pero sobre los cuales yo pueda ejercer el hecho del acto como tal de valorar, ¿sí? Si yo considero eso como el acto de valorar, entonces los juicios valorativos son las evaluaciones subjetivas que reflejan los valores y las creencias mías como individuo y tienen un impacto significativo en otras áreas de la vida humana. Desde esa perspectiva, es una evaluación que se basa en un conjunto de valores, creencias, principios personales, obviamente, para emitir una opinión sobre algo o sobre alguien. Eso es un juicio valorativo o un juicio de valor. Estos juicios no describen hechos objetivos, sino que expresan actitudes y preferencias subjetivas ante personas, cosas o situaciones, indicando su valor o su importancia. Si yo vuelvo a revisar esa idea que yo doy allí de lo que es un juicio valorativo, doy cuenta que dentro de sus características está la subjetividad, está la influencia en la conducta y está la contextualización. Y la subjetividad es porque tiene que ver con lo que yo como individuo único estoy valorando o estoy evaluando. Y eso se refleja en el juicio valorativo que yo hago. La subjetividad. Los juicios valorativos son inherentemente subjetivos, considerando que reflejan las creencias, los valores de todas las personas que los emitimos. Hablo de la influencia que tienen en la conducta. Estos juicios valorativos guían las decisiones que yo tomo, guían las conductas que yo asumo como individuo, como persona, y me ayudan a distinguir entre lo bueno y entre lo malo, lo deseable y lo indeseable. Entonces, fíjense cuán particular son los juicios valorativos. Con respecto a la contextualización, los juicios valorativos pueden variar según el contexto cultural, según el contexto social, según la realidad personal en la que se emiten los juicios valorativos. ¿Sí? Tiene que ver mucho con con el medio en el que yo estoy inmerso, en cómo me desenvuelvo yo en ese medio, en la situación que se puede, en cada una de las situaciones que se viven en ese medio, va creando esa posición o esos juicios valorativos que definen muchos aspectos en la vida del ser humano. Y aquí traigo a colación esto de los valores intrínsecos y los valores extrínsecos, eh, porque cada uno de ellos muestra
una significancia particular en los juicios valorativos, ¿sí? Un objeto tiene valor intrínseco si su valor depende de las propiedades intrínsecas, de lo que tiene ese ser. Esto es, propiedades que el objeto posee independientemente de su relación con otras entidades. En cambio, tiene valor extrínseco cuando su valor deriva de su relación, de su relación con algo distinto de sí mismo. O sea, con toda esta parte que nos ofrece la contextualización cuando hacemos los juicios valorativos, ¿sí? Todo lo que de una u otra forma puede estar afectado. Si yo pienso en los valores intrínsecos, pienso en que estos se denominan así porque poseen un valor por sí mismos, independientemente de los valores externos, independientemente de la utilidad práctica que estos puedan tener. En el plano ético y axiológico, un valor intrínseco es considerado un fin en sí mismo. ¿Sí? Como el ejemplo que les colocaba, por ejemplo, podemos hablar de la bondad, de la honestidad, de la justicia, pues en este tipo de valores su valía no depende de una relación instrumental con otros fines, no. Desde la psicología motivacional, estos valores se vinculan por lo general como a las metas internas que tiene cada hacerse, que generan satisfacción por el solo hecho de alcanzarlas, por el solo hecho de realizarlas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, como con la autoconcepción o las relaciones significativas, ¿sí? El desarrollo personal de cada ser. De eso se trata. En las ciencias y en la epistemología, por ejemplo, se entiende como valor intrínseco aquel que se relaciona con la búsqueda de la verdad o el conocimiento, sin mediación de intereses externos, porque finalmente eso es lo que busca la ciencia, eso es lo que busca la epistemología, descubrir hechos reales tal y como son, sin esa intervención, sin juicios por parte del investigador. Y podemos ver entonces la importancia de lo que la axiología representa en la parte de la ciencia y en la parte epistemológica. De hecho, uno de los aspectos que en metodología, en este nivel de doctorado, nosotros enfocamos es todo lo que tiene que ver con con el enfoque epistémico. Y allí vemos lo axiológico, lo ético, lo estético de la investigación que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? Se vinculan una serie de aspectos que en definitiva lo que buscan es que la, o sea, lo que se busca es hallar la verdad de lo que nosotros estamos investigando, llegar al origen, desarrollarlo, estudiarlo y proyectarlo desde la perspectiva de la realidad. Cuando hablo entonces, a diferencia de lo intrínseco, de los valores extrínsecos, yo hablo de esos valores que derivan su valor de algo distinto o externo al objeto o acción en cuestión. ¿Qué quiero decir con ello? Este tipo de valores también se le denominan valores instrumentales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que son medios para alcanzar fines considerados valiosos por sí mismos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar, les ponía el ejemplo del dinero. Eh, mm, Podemos hablar de los beneficios que estos otorgan. Eh, Hay valores, por ejemplo, que orientan la conducta, ¿sí?
y esos valores están relacionados, por ejemplo, a las recompensas, eh, están vinculados a logros, al alcance de objetivos, están vinculados al prestigio, al éxito, están vinculados este, a todo aquello que me genera algo positivo, pero que está vinculado a otro hecho. De eso se trata la idea de interpretar cuando un valor es intrínseco y cuando un valor es extrínseco. El intrínseco lo tengo, o sea, vale por lo que es en sí mismo el valor, ¿sí? Y el extrínseco tiene un valor, pero proviene de otra parte. Hay una perspectiva, cuando yo vuelvo a lo científico y a lo epistemológico sobre el hecho de los valores, hay una perspectiva técnica y científica también, que es, que es el hecho de que la distinción se expresa en cómo los sistemas de valoración atribuyen significado y energía motivacional, ¿sí? Eso sucede con los valores desde esa perspectiva técnica. Los valores, por ejemplo, intrínsecos operan mediante mecanismos de autorregulación y motivación interna relacionadas con la activación del sistema, eso es el sistema dopaminérgico, está relacionado con eso, por satisfacción personal, ¿sí? Mientras que los extrínsecos, en esa perspectiva técnica, se da por situaciones personales, perdón, se da por situaciones de estímulos externos. ¿Sí? Lo personal es lo intrínseco y lo externo es lo extrínseco. Y condicionamientos sociales, reforzados por recompensas tangibles o por reconocimientos. ¿Sí? Y de allí que hablábamos, por ejemplo, de un estatus social, del logro de un éxito que genera beneficios. ¿Sí? Con respecto a la jerarquía de los valores, este autor, Max Scheller, propuso una jerarquía de valores que incluía, por ejemplo, valores vitales, valores espirituales, valores morales, valores lógicos o intelectuales. Explicaba que había muchísimos valores. Y uno dice, pero bueno, esos valores casi que todos tienen que ver con la condición humana, con la parte individual, con esa parte subjetiva. Ciertamente, los valores, por ejemplo, en la jerarquía de los valores que propuso Max, él hablaba de los valores vitales y él decía que estos valores estaban relacionados con la salud y la energía que podía tener cada individuo. Y volvemos entonces al tema, son muy de cada persona, de cada individuo. Hablo de los valores espirituales estéticos, esos valores que incluyen, por ejemplo, la belleza, que incluyen la armonía. Hablo de los valores morales, por ejemplo, como la justicia, como la lealtad. Y habló de valores lógicos y valores intelectuales, como por ejemplo la verdad y la evidencia. Y si ustedes se preguntan cuáles valores son intrínsecos, cuáles valores son extrínsecos, allí existe combinación de valores. ¿Sí? No hizo clasificación de unos u otros, porque valores intrínsecos existen muchísimos y valores extrínsecos también. Entonces habló de una jerarquía de valores que resultaban como fundamentales en la composición y en el desarrollo de cada individuo.
Y en esa jerarquía pudimos notar cuál es la influencia que existe en la conducta humana. Y sencillamente es que los valores guían las decisiones, guían las acciones humanas. Eh, ¿Y por qué? Porque sencillamente influyen en cómo las personas perciben, en cómo las personas evalúan las situaciones. Está vinculado a la ética, por ejemplo, porque en ese sentido se basa, por ejemplo, en valores morales que determinan qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. De eso se trata todo lo que es esta parte de los valores, los juicios valorativos, las características, la forma de interpretarse de manera general esas dos formas de valores que son muy característicos en la vida humana, los valores intrínsecos y los valores extrínsecos, pues de eso se trata esta unidad curricular, de interpretar todo ello en un contexto que posteriormente nosotros vamos a valorar desde una perspectiva específica, que es la perspectiva de la educación. Bien, una vez que hemos conversado un poco de todo lo que tiene que ver la axiología o todo lo que nosotros podemos interpretar que es la axiología, tenemos que indefectiblemente penetrar en dos conceptos más que están presentes en lo que nosotros vamos a ver posteriormente en las unidades siguientes, en los módulos siguientes, que es la ética y la moral. ¿Sí? Y en una mirada, a ver, técnica científica, ¿sí? La ética y la moral son conceptos distintos, no los podemos confundir, ¿sí? Aunque están relacionados, sí, completamente. Y explican, la relación de esto explica el comportamiento humano a través del análisis racional y normativo del bien y del mal. En este punto vamos a hablar entonces de lo que es la ética. Y traigo acá a esta presentación que la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana en relación a lo que está bien y en relación a lo que está mal. Y si hablamos de bien y mal, hablamos de lo bueno y lo malo, basado en la virtud o excelencia de algo, el deber ser, el bienestar común, la felicidad, todo eso que influye en la conducta de una persona desde su propia conciencia y voluntad. Entonces, fíjense que la definición de ética nos habla de lo bueno, nos habla de lo malo, nos habla del conocimiento, nos habla de las decisiones, nos habla de la conciencia, nos habla de la voluntad. ¿Sí? Y en esa perspectiva, yo bien pudiese decir entonces, la ética se entiende como una disciplina filosófica y científica que estudia los fundamentos relacionales del comportamiento humano, tratando de explicar entonces las reglas morales de forma lógica, objetiva y universal. Y en esto que acabo de decir, incluyo algo que es muy importante. La lógica, reglas morales, y toco esa palabra universal, que en términos epistemológicos, yo entonces diría que se considera la ética una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque qué es lo que finalmente busca la ética? Establecer los principios que deberían guiar la conducta humana en toda sociedad. Y aquí está presente entonces la conciencia y la voluntad.
esa voluntad que está acá en esta presentación y en esa definición de, de todo lo que significa la ética. Cuando se analiza por qué ciertas acciones son consideradas correctas o son consideradas incorrectas, más allá de, de las costumbres culturales, aquí entra un aspecto bien importante que es la parte cultural, la parte social, la parte del contexto. Y aquí entonces entra a hacer un balance en todo esto, lo que tiene que ver con la conciencia, con la voluntad de las personas, con la parte de la coherencia y la justificación racional que yo le puedo dar a las cosas, a los valores, a los hechos, ¿sí? A todo ello. Entonces, en definitiva, esta ética de la que yo estoy hablando es la que me va a permitir centrarme dentro de todo el comportamiento que yo pueda desarrollar como individuo en lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, del ser y del deber ser, de lo racional, de lo irracional, de a ver, de lo racional, de la conciencia, de la voluntad y también de lo visceral, ¿sí? Porque hay un contraste en cada acción que yo puedo tener como persona, en cada conducta que yo tengo como individuo, en cómo la asumo, cuando lo analizo, cuando tengo conciencia, cuando busco el bienestar, cuando pretendo la felicidad, ¿sí? O cuando reacciono por impulso, una reacción que no, una conducta que no fue, que no, no entró dentro de lo racional, sino dentro de lo visceral. Actué y sobrepasé los límites de todo eso que implicaba el respeto a la relación humana, a lo bueno, a lo, a lo virtuoso, a la felicidad, al respeto, y pasó y trascendí esas barreras y actué desde la inconsciencia. ¿Sí? De eso se trata la ética. Y cuando hablo de moral, se define como un conjunto de normas, valores y creencias que son aceptadas en una sociedad y que sirven de guía para determinar lo que se considera correcto o lo que se considera incorrecto en el comportamiento humano. Y en ese sentido, la moral, en cambio, se define como esas normas, esos valores, ¿sí? Tienen la moral tiene un carácter práctico, ¿sí? Tienen un carácter práctico y normativo también, que orienta la acción humana dentro de un contexto social concreto. Y aquí nosotros tenemos que estar claro que la moral y la ética no son lo mismo, ¿sí? Desde un enfoque científico y social, puede estudiarse como, la moral puede estudiarse como un sistema de regulación cultural que refleja la evolución histórica y la parte psicológica de la sociedad humana. Y entonces la ética hace esas diferencias de lo bueno y lo malo, pero la moral se ajusta a la sociedad, se ajusta a la cultura de la persona y tal vez lo que para mí es inmoral, para otra persona es completamente moral y es aceptable. Y eso empieza a formar parte de ese comportamiento humano que para ellos es bueno porque está relacionado muy a donde se desarrolla
cómo se desarrolla, qué es lo que es por costumbre el comportamiento de social donde está inmerso cada individuo. Pero ojo, no todo lo que es ético es moral. La moral es muy subjetiva de la sociedad, de la cultura. Incluso yo diría, bueno, lo que pasa es que con las sociedades y las culturas hablamos de lo geográfico, de lo religioso, ¿sí? Esa parte de la moral toca todo aquello que se vincula a las personas, pero desde su particularidad. Entonces, pendientes con todo lo que tiene que ver con las diferencias y cómo interpretar lo ético y lo moral. Por ejemplo, hay características de la moral, ¿sí? Que la pudiesen confundir con lo ético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de las características así como más resaltantes está que la moral es normativa, establece reglas que regulan el comportamiento individual y colectivo, definiendo lo que es aceptable y definiendo lo que es inaceptable, pero en una cultura específica. Y pudiésemos decir que independientemente de que sea bueno o que sea malo, como es un comportamiento y está normado dentro de esa cultura, pues toca a todo lo que me llama la ética, de lo bueno y lo malo, ¿sí? De lo virtuoso, de lo excelente, de lo que es, y tal vez en esa moralidad, pese a que no sea buena y que se aplique universalmente, en esa cultura es buena. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que interpretar la diferencia entre lo ético y lo moral, ¿sí? Y cómo lo moral se puede convertir en algo normativo dentro de una cultura en específica y para ese universo, para esa población, para ese grupo de personas, eso es ético, está éticamente aprobado dentro de esa cultura. La otra de las características es justamente ese hecho, es cultural. Los principios morales pueden variar significativamente entre diferentes sociedades, entre diferentes contextos históricos. Allí entonces vamos a ver reflejado todo lo que son las costumbres y las tradiciones de cada grupo, de cada población, de cada universo, ¿sí? Y otra de las características es que es social. No solo afecta al individuo, sino que también tiene implicaciones para la convivencia en sociedad y promueve la coexistencia armoniosa. Mientras que la moral, ¿sí? Esa conducta que es moral para un grupo social está es aceptada y es compartida, pues en esa medida no afectará, no va a afectar ni a la persona como tal, ni va a afectar la convivencia que esa persona pueda tener en el grupo donde se considera cualquier conducta, independientemente de ella. Hay relación y diferencia técnica en términos técnicos. ¿Sí? La diferencia fundamental radica en que la moral pertenece a un ámbito descriptivo. ¿Por qué? Porque explica cómo actúan las personas conforme a sus normas. Mientras que la ética, ¿qué es lo que pasa? Pertenece al ámbito normativo y analítico, ¿sí? Evalúa la validez de las normas desde la razón, desde la universalidad. La moral
se asocia con el comportamiento observado, mientras que la ética con su modelización teórica y metodológica. ¿Sí? Allí, en eso, podemos ver específicamente cuál es la relación y es una relación, yo diría que técnica con respecto a la ética y a la moral. A ver, otra de los aspectos son las diferencias que se generan. Por ejemplo, la moral se refiere a normas y valores específicos, lo vengo diciendo desde el inicio, que rigen todo ese comportamiento en la sociedad particularmente, ¿no? Mientras que la ética es la reflexión filosófica sobre los principios morales. Buscan, allí se buscan son fundamentos universales que puedan, eh, a ver, que puedan como aplicarse más allá de contextos culturales específicos, ¿sí? Sino buscamos la universalidad. Con respecto al objeto de estudio, la ética es una ciencia de la filosofía, pues que estudia los principios generales que definen qué comportamientos son beneficiosos para todas las personas. La moral se refiere a normas, se refiere a valores sociales que rigen el comportamiento individual y colectivo también, sí, pero es más práctica, es más descriptiva, se centra en costumbres, se centra en normas de la sociedad de donde está cada persona. Con respecto al ámbito de aplicación, pudiésemos decir que la ética tiene un carácter como teórico, abstracto, busca establecer principios, obviamente principios universales, ¿no? Que guían la conducta humana, mientras que la moral es más práctica. ¿Sí? Se aplica en situaciones concretas de la vida cotidiana. Con respecto al origen y el desarrollo entre la ética y la moral, la ética pues puede originarse de la reflexión individual y se desarrolla a través de la filosofía y la religión, ¿sí? Más que todo. La moral, en cambio, se deriva de normas sociales, de normas culturales y pues también, obviamente, guía la, es eso, es netamente más práctico, definitivamente. Tiene que ver con la parte de las normas morales que son aceptadas o que son rechazadas dentro de ese contexto social. ¿Sí? Eso es más o menos la capacidad de elección que puede haber entre una y la otra. Con respecto a la parte de eh, en cómo se puede considerar, ¿sí? En la actualidad. Por ejemplo, la ética, hay autores que establecen, por ejemplo, ¿sí? Que describen la ética como un estudio teórico y filosófico de la moral, ¿sí? Mientras que la moral es práctica y se refiere a cómo actuamos. Y entonces, eso, por ejemplo, recuerdo que lo dice Fernando Sabater. Y otro de los autores, por ejemplo, José Antonio Marina, ¿sí? Considera que la moral es un sistema normativo de una sociedad, mientras que la ética es el conjunto de normas universales que trascienden esas culturas. Si yo me pongo a ver, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Sí? Respecto a las concepciones actuales de la ética y la moral, sencillamente se engloba esa generalidad que busca y ese trascender que busca la ética a propósito de que estemos permanentemente aplicando a cada hecho, a cada conducta que nosotros tenemos, la parte lógica y la parte racional para hacer que los comportamientos pues sean aceptados aquí en cualquier parte en la que nosotros nos encontremos. Mientras que la moral sencillamente nos habla de lo que yo, de la forma en la que yo actúo, en la forma en la que yo, sin decir lo contrario, razono, porque todo de una u otra manera lo razonamos, pero aplicado
en el caso de la moral, aplicado a la cultura y a la sociedad en la que yo me encuentro. Bien, hasta aquí hemos llegado con el encuentro de hoy que nos acerca al conocimiento de la axiología de la educación. Hemos visto conceptos básicos, ideas muy claras, muy concretas, yo diría que hasta cierto punto bastante repetitiva. Eso tiene un porqué, y es que necesito que en este momento o a partir de este momento establezcamos claramente las diferencias que existen, qué es lo que envuelve, hacia dónde apunta cada, cada objeto que tiene cada uno de los conceptos que hablamos hoy, de los que hablamos hoy. Axiología, moral, ética. ¿Sí? Cómo se vinculan, cómo se relacionan, para luego llevarlas al contexto de la educación. Bien, un placer para mí haber compartido la mañana de hoy, esperando que si se les presenta alguna duda con respecto a las actividades que van a desarrollar a partir de este encuentro en esta unidad curricular, axiología de la educación, pues se puedan comunicar conmigo a través de la plataforma, y en la medida de lo posible, pues daré respuesta a cada inquietud que se vayan presentando. Fue un placer para mí haber compartido la mañana de hoy con esta unidad curricular.